Buenos días al amable auditorio de Panorama 91. La semana pasada comentábamos, güero, y me pedías que pudiéramos platicar un poco sobre los términos económicos que se utilizaban comúnmente, entre ellos la recesión, la inflación, etcétera. Entonces me permito utilizar este espacio de opinión para poder compartir con ustedes algunos términos económicos y, por supuesto, ligarlos al presente contexto. Empezamos con el primero, que es la recesión. La recesión es un término económico utilizado para clasificar una condición económica de manera negativa. Generalmente una recesión es cuando una economía cae por 2 trimestres consecutivos, es decir, por un semestre, por 6 meses, mostrando una tendencia sostenida en descenso. Otros atribuyen a la recesión económica no ligado a la actividad económica, sino al mercado laboral exclusivamente. Sin embargo, una recesión, en mi opinión, no es un resultado directo de un solo índice. No es un resultado directo del mercado laboral, no es un resultado directo del PIB exclusivamente. El término recesión también puede ser utilizado para catalogar o clasificar un sentido menos que favorable sobre el panorama económico. Por ejemplo, amigas y amigos, durante el pico de la pandemia, el 90% de las economías del mundo registraron caídas en su producción. Técnicamente no se consideró aquel periodo como una recesión porque no ligó 2 trimestres consecutivos hacia la baja. Recordemos que en el caso de México, en el segundo trimestre tuvo una caída estrepitosa, pero en el tercer trimestre se recuperó. Entonces técnicamente no entró al criterio de recesión. Sin embargo, quedaba claro que la condición económica, el panorama, el ambiente, la percepción era de una recesión. Recesión viene de la palabra recessus en latín, que significa retroceso. La última gran recesión fue en 2008, debido al mercado residencial en Estados Unidos que detonó un efecto dominó alrededor del mundo. Cuando la recesión persiste por un largo periodo de tiempo, la recesión se convierte en depresión. Por ejemplo, la Gran Depresión de 1929. La particularidad del presente contexto económico es que la economía de México ni la de Estados Unidos están en una recesión. Ambas en México con aumentos de empleos, pero con altas tasas de inflación. La inflación es un término económico utilizado para describir aumentos en los bienes y en el precio de los bienes y en el precio de los servicios. Para ser considerada la inflación debe de ser aumentos sostenidos, es decir, por un largo periodo de tiempo, y también deben de ser aumentos generalizados, es decir, deben ser alrededor de toda la economía. La inflación es la condición que le quita valor al dinero, que haga que el dinero valga menos. No hay un solo elemento al que se le pueda atribuir la causa de la inflación. La inflación es resultado de una serie de circunstancias. En el presente se han formado una serie de condiciones, por ejemplo, la pandemia, que causó estragos en las cadenas de valor alrededor del mundo, particularmente en una fuente importante que viene siendo desde China. Esto aprieta la oferta y escasea la disponibilidad de productos, haciendo que los mismos aumenten de precio. La inflación en México y Estados Unidos supera el 8%, muy por encima del rango objetivo del Banco de México y de la Reserva Federal de Estados Unidos, respectivamente. La inflación por sí sola no es mala, al contrario, puede ser signo de crecimiento económico. Sin embargo, esta misma condición se vuelve negativa cuando está fuera del rango tolerable. Por eso, el Banco de México este jueves pasado aumentó otra vez su tasa de interés de referencia en 0.75%. Y bueno, pues se prevén que se continúe esa tendencia hacia la alza para combatir precisamente la inflación. Entonces hablamos de recesión, hablamos de inflación y por último termino con el término más común, yo creo, en la economía, que es el PIB o el Producto Interno Bruto. En inglés el Gross Domestic Product, que es el GDP. Y esto es un índice
que no es un índice perfecto porque no encapsula todas las idiosincrasias de una economía, pero la virtud del mismo recae en el hecho de que se vuelve un índice comparativo, es decir, que uno puede comparar lo que mide el PIB en México con lo que mide el PIB en Estados Unidos a escala mundial y por supuesto que también en un contexto histórico para medir nuestro propio rendimiento, es decir, la economía de México el trimestre pasado contra la economía de México en el presente. Entonces, esos son tres términos, Miguel Ángel, amigos, que dejo a su consideración: qué es la recesión, qué es la inflación y qué es el PIB.